El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:45. Hablemos de lo que está pasando a nivel sanitario en el Ecuador. La discusión en estos últimos días o semanas ha estado enfocada básicamente en el fiasco del inexistente Plan Nacional de Vacunación. O sea, aquí las declaraciones de los unos, de los otros, en el medio los ciudadanos. Y aquí ha sido un fiasco realmente el anuncio de la vacunación contra la COVID-19. Pero digo, ha estado centrada la discusión en eso y casi y revisando las cifras, hay un peligroso aumento de contagios en varias ciudades y provincias del país, al punto, por ejemplo, que en Santo Domingo, la capital de la provincia Sáchila, se tomaron decisiones, algunas restricciones, sobre todo de la actividad nocturna. En el cantón Sucre, provincia de Manabí, se han tomado también decisiones respecto de restringir la circulación y la apertura de negocios en las noches. O sea, hay preocupaciones, hay algunos sectores que están pidiendo que se vuelva a instaurar algún toque de queda o algún tipo de restricción por el aumento de los contagios. ¿Qué está pasando en el Ecuador? La doctora Damaris Intriago, bióloga molecular, nos acompaña a esta hora. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Muy buenos días, gracias Fabricio por invitarme a tu espacio, siempre es un gusto y pues un saludo fraterno a quienes nos escuchan en esta mañana. Gracias, doctora. Yo preguntaba, ¿lo de hoy es una nueva ola, la tercera, cuarta ola? ¿Qué está pasando con el comportamiento de la COVID-19 en el Ecuador, doctora Damaris Intriago? Bueno, lo que indican es que sí estamos cursando una tercera ola. Ahí un poco mi pregunta es, algunos mencionaban una cuarta ola, pero en general la tercera ola podríamos indicar que se ha producido a partir del fin de año pasado, cuando empezaron las fiestas. Eventualmente hubo festividades a nivel navideño y también fin de año, fiestas de Quito. Cuando empezó el año, eventualmente se dio un resurgimiento de casos y luego tuvimos carnaval y tuvimos las elecciones, en donde también hubo aglomeraciones y pues hemos tenido un aumento sostenido de casos en estos últimos meses que ha causado ya, podría decirse, un colapso a nivel hospitalario, sobre todo a nivel de UCIs. Tenemos también que tomar en cuenta que la variante B117 también fue detectada en el Ecuador a inicios del mes de enero. Y pues eventualmente se dieron algunos casos que incluso no tenían nada que ver con aquellos que provenían de pasajeros que habían llegado de Reino Unido. Entonces se habló incluso de una transmisión comunitaria. A partir de eso, quienes hacen vigilancia genómica aquí en el país también indicaron que habían encontrado otras variantes de interés, incluso algunas un poco compartían características con variantes como la sudafricana, como la de Reino Unido, y eso todavía está en estudio, pero a eso sumado a el fiasco en el plan de vacunación y lo que estamos viviendo, y a que las personas se han relajado y las aglomeraciones de las fiestas clandestinas están a la orden del día, pues lamentablemente estamos viviendo y cosechando los efectos de todo esto. Correcto, o sea, todo lo que estamos cosechando en este momento tiene que ver con, digamos, los episodios que hemos vivido, con los feriados, las elecciones, y también con el relajamiento por parte de un segmento de la sociedad. Dicho esto, la próxima semana será Semana Santa y en 2 semanas tendremos elecciones el 11 de abril. ¿Cómo ve este panorama, doctora? Realmente es crítica ya la situación y eso ya lo han alertado sobre todo, por ejemplo, los representantes del Colegio de Médicos del Guayas, quienes ayer se pronunciaban, porque, por ejemplo, ayer tuvimos el segundo número de hospitalizaciones más alto en toda la pandemia aquí en Ecuador. Y el número de casos sigue aumentando de forma vertiginosa, el número de muertes también, el exceso de mortalidad está bordeando los 50,000 fallecidos. No tenemos todavía un sistema de diagnóstico que nos permita rastrear casos positivos o sospechosos y poder aislarlos de forma oportuna. Y eso también incide en que pues estemos simplemente detectando sintomáticos, es decir, personas que ya tienen síntomas, acérquense en una prueba PCR
y no podemos de alguna manera controlar y cortar estas cadenas de contagio. Entonces lo que han propuesto igual es hacer una evaluación por cantones, en la cual aquellos cantones en donde sus hospitales estén colapsados, estoy hablando de Guayas, puedan pasar a semáforo rojo, y pues aquellos que estén al borde o se pueda tomar medidas de prevención, pues pasen a semáforo amarillo. Obviamente eso sumado a anular el feriado, y esto es algo que hemos visto que el COE no ha hecho en situaciones pasadas, anular el feriado de Semana Santa, cerrar las playas, igual controlar el expendio de bebidas alcohólicas, controlar a los viajeros que están viniendo de otros países, Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos, Brasil, sobre todo porque sepamos que ahorita la situación sanitaria de nuestro vecino, Brasil, es caótica, es un completo colapso, y podría deberse en parte a la variante P1, que fue la detectada en Manaos. Sabemos que incluso Paraguay y otros países ya tienen la variante en su territorio, y pues estamos ahorita en una carrera no solo contra el virus, sino contra las variantes virales, y para eso necesitamos igual acelerar la vacunación. Queda un poco a discreción de nuestras autoridades si lo harán así o no, pero realmente el periodo que se nos viene va a empeorar la situación, sabiendo que las personas han visto igual un poco de que mi importismo en el gobierno, se han relajado, no hay medidas o directrices de cómo manejar ahora la bioseguridad, y algunas personas simplemente se han sacado la mascarilla y se han ido a una fiesta, y estamos hablando de fiestas de 200 y más personas. Entonces, me preocupa porque no he visto una iniciativa del COE Nacional de seguir la evidencia de lo que está sucediendo en los hospitales. Es más, simplemente reactivemos el turismo, pero estamos simplemente empezando a aniquilar los hospitales. Los médicos están muy cansados, han pasado casi un año trabajando sin parar, y pues tenemos que los índices de mortalidad también van a subir porque ya no hay camas de UCI. Hay gente esperando, hay gente que ya no puede respirar y tiene que esperar una UCI, eventualmente fallece. Ahora, el problema es que evidentemente aquí, y es una discusión que yo lo he planteado durante todos estos meses, ¿cómo combinamos la parte de reactivación económica que es necesaria, de reactivación turística, versus el tema de la salud? Y voy a poner el ejemplo del feriado de fin de año, cuando se tomó la decisión de cerrar las playas, de restringir parcialmente la circulación. Ese fue un golpe muy duro a la economía de algunos sectores. Pero por otra parte tenemos la salud, y sin salud no hay trabajo, y sin trabajo no hay reactivación económica. Yo le pregunto a usted, ¿se puede combinar estos dos factores, doctora? Yo creo que primero hay que tener en cuenta de que en este momento lo que es clave es combinar, no solo mantener estos lineamientos de bioseguridad, sino también acelerar la vacunación. Si se hubieran tomado medidas de manera temprana en la pandemia para evitar que lleguemos a este tipo de situaciones, claro que obviamente esto se deriva de un grupo de meses en donde tenemos varios feriados, varias excusas, entre comillas, para que la gente se relaje. Igual la vacunación no ha empezado como hubiéramos querido, pero se podría hacer de una manera responsable si tuviéramos liderazgo y visión de parte de quienes nos dirigen, ¿no? En este momento estamos ya cosechando lo que muchos médicos y epidemiólogos ya lo habían predecido o anunciado y advertido en mes de enero, sabiendo que ya se nos venían los casos de fin de año y Navidad. Eventualmente se complicó con el feriado de carnaval, que muchos sectores médicos y científicos indicaron que no podía ocurrir, pero claro, es ahorita lidiar con una situación que es mucho más grave de lo que hubiéramos esperado, pero está aquí. Entonces, realmente yo creería que ahorita empeorar la situación hospitalaria no solo va a crear más muertes, sino que realmente ya la pandemia se ha complicado a una escala muy avanzada, sobre todo porque la vacunación no está funcionando. Deberíamos vacunar, eso es lo que decía este colegio de médicos, al menos 100,000 personas al día, y no llegamos ni al 1%, 0.22 personas vacunadas con 2 dosis. Entonces, el esfuerzo para generar una vacunación masiva es monumental y necesita la articulación de distintos sectores, sociedad, gobierno, sistema de salud, que se nos está en pedazos ahorita. Pero realmente si no empezamos con eso, es que, como usted decía, Fabricio, si no hay salud, pues no hay trabajo. Entonces quizás esté abierta la playa, pero no haya nadie que pueda ir a venderme, que pueda ir a asistir. Entonces ahorita es una situación muy compleja, y la única forma, sabiendo que pues no tenemos cabeza de gobierno a lo que parece, es cuidarnos de entre nosotros. La gente puede decidir no ir a un feriado,
Claro que obviamente eso dificulta también a nivel de turismo, que ya está bastante golpeado. Pero ahorita es una decisión de vida o muerte. No tenemos hospitales, las UCIs ya están completas y la gente se está muriendo fuera de los hospitales porque no tiene una cama ni siquiera para hospitalización. Ahora, usted dice algo que es absolutamente cierto y lógico, que solamente una vacunación masiva va a contribuir, acompañado obviamente esa vacunación de medidas complementarias, va a contribuir a la reactivación de la economía, ya que por lo menos en el mediano plazo tengamos una proyección de recuperar la normalidad, de recuperar nuestra vida, la vida que teníamos antes del 16 de marzo del año anterior, cuando empezó justamente el estado de excepción. El tema es, y aquí viene mi inquietud, Chile se había presentado como el país que mejor ha manejado a nivel del continente y uno de los que mejor ha manejado a nivel planetario el plan de vacunación. Pero resulta que 8 millones de chilenos, de los 19 millones que entiendo es la población de ese país, van a entrar a un confinamiento total. O sea, ¿cómo se entiende esto? Por un lado, Chile tiene un manejo exitoso de la vacunación, pero igual va a confinamiento. ¿Cómo se entiende eso, doctora? Bueno, tengamos en cuenta el confinamiento ya no es una medida que antes se consideraba incluso hace unos meses extrema, ya la están poniendo incluso en práctica algunos países en Europa. En ese caso, Europa, incluso siendo Europa, tiene grandes falencias a nivel de las vacunas que les llegan a cada uno de los países. Entonces, sobre todo con lo que sucedió hace unos días con AstraZeneca, detuvieron las vacunaciones y eso hizo obviamente que el proceso incluso se enlentezca un poco más. Pero en Chile, obviamente, recordemos que la vacunación debe cubrir al menos un 70-75% de la población. Chile está alrededor de 15% recién, y si lo comparamos con el único país que ha llegado al 50%, que es Israel, 52%, las cifras de Israel son más que concluyentes. Me gustaría, de hecho, si en alguna oportunidad podría mostrar los gráficos de Brasil, pero voy a hacerlo mucho más breve. Hay una caída, es literalmente un descenso de casos en todos los grupos etarios, todos los grupos de edad. Y eso se ha logrado porque han hecho una vacunación y unos esfuerzos, pero sobrehumanos para poder lograr el 52% y todavía ni siquiera llegan al 70%. Entonces ahí en Israel es donde hemos visto una caída drástica de casos y los datos no nos dejan mentir. Pero el caso de Chile todavía, o sea, y de ahí después de Israel, según las últimas cifras, después de Israel viene Chile y después vienen algunos, incluso después de Estados Unidos viene después de Chile con casi 12% de personas vacunadas. Entonces, en ese lapso, la situación se podría complicar, incluso si es que hay algún tipo de variantes circulantes que puedan incrementar la transmisibilidad, la letalidad, eso puede hacer que hayan más casos y pues se tome medidas preventivas. Claro, hay también que ver la situación económica de Chile, si ellos pueden ir a un confinamiento selectivo incluso de ciertas áreas o modificar la manera en la que las personas pueden movilizarse, eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, todavía Chile no ha llegado al 50% o no se acerca tampoco, y obviamente ahí hay el riesgo de que haya resurgimiento de casos porque tenemos personas que están transmitiendo el virus de forma comunitaria y pues no están vacunados. Pero imagínense, si Chile recién está en ese 12% que usted ha señalado, ¿en qué 15. Porcentaje? ¿En cuánto? 15. 15% que ha señalado, perdón. Imagínense cómo estamos nosotros, pues, doctora. 0.22, con 2 dosis. Y obviamente un poco más. 0.22. No apenas Ecuador ha llegado a 0.22% de la vacunación de las 2 dosis. Con 2 dosis. Ajá. Estamos en pañales, doctora. Y eso es una de las cosas preocupantes porque a este ritmo nos tomaría años vacunar a 70%, siquiera 50% de la población. Entonces, si queremos poder ayudar o contribuir con una vacunación masiva, debe ser, eso es lo que planteaba este colegio de médicos, al menos 100,000 personas al día. Eso involucra un esfuerzo de no solo vacunar ciudades, que es otra de las preocupaciones que tengo, porque se han articulado esfuerzos para distribuir vacunas de Quito, Guayaquil, sí, pero el esfuerzo tiene que estar constante en todos los sectores del país, no puede ser simplemente algunos sectores porque tenemos sectores que no van a tener cobertura de vacunación y van a tener igual personas que están transmitiendo el virus. Entonces, aunque, eso hay que aclarar, todavía no tenemos un consenso o todavía se sigue estudiando el potencial de transmisibilidad de personas vacunadas, los datos de Pfizer indican que sí podría contener la transmisibilidad. Tenemos buenas noticias por ese lado. Entonces,
Si es que tenemos una vacunación masiva, podríamos contribuir incluso a reducir los casos asintomáticos, personas que no tienen síntomas, pero podrían transmitir el virus y estando vacunados no desarrollan la COVID, pero sí la transmiten. En este caso podríamos incluso reducir esto, pero también se necesita un seguimiento a nivel de lo que está pasando a nivel nacional, no solo con las personas vacunadas, la farmacovigilancia, posibles efectos adversos, sino también qué es lo que está pasando a nivel epidemiológico y sobre todo con las variantes. Una de las preocupaciones que tengo, porque la B117 no solo es más transmisible, sino podría ser más letal y podría haber otras variantes de nuestro territorio, incluyendo la P1 de Brasil, que está causando tanto caos. Pero pues son datos que todavía están en estudio y tampoco nos damos abasto para hacer diagnóstico. Entonces son problemas que se agravan porque en varias aristas de la situación de pandemia pues no estamos manejando las cosas correctamente. Ahora, hay un tema que también causa, digamos, preocupación y es el hecho de que por ahora solamente hemos recibido vacunas de Pfizer. Hay anuncios del gobierno, ¿no? La vacuna de AstraZeneca que como que ha perdido cierta confianza a nivel planetario. No sé qué tan justificado es aquello, pero algunos países europeos decidieron suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca hasta que se pueda determinar esos efectos secundarios como la trombosis que se ha denunciado en los últimos días. Pero en el caso nuestro, había un anuncio de que debía llegar 1 millón de vacunas de Sinovac en este mes de marzo. Estamos 26 de marzo, el mes ya se acaba y no escucho ninguna confirmación de ese 1 millón de vacunas que habían anunciado el 25 de febrero en una rueda de prensa que fue liderada por el entonces todavía ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. ¿Qué está pasando con otras posibilidades de vacunación aquí en el Ecuador, doctora? Bueno, yo creo que deberíamos primero aclarar que la vacuna de AstraZeneca hubo un panel de la Agencia Europea de Medicamentos que se reunió justo por estas controversias que existieron de posibles casos de trombosis en personas vacunadas en varios países de Europa. La vacuna de AstraZeneca ha sido administrado al menos a unos 17 millones de personas en Reino Unido y Europa. Y el número de casos llegaba aproximadamente a 37 casos. La trombosis no es una situación de salud poco común. Se puede dar en la población general sin que haya vacunación. Y lo que se trataba un poco de comprobar es que no había una asociación directa entre la vacunación y la aparición de estos casos de trombosis, lo cual no se comprobó, es decir, la vacuna no causa estos casos de trombosis. Sin embargo, en algunas personas con ciertas predisposiciones podría darse trombosis y obviamente eso también fue revelado días después y se pueden tomar las precauciones necesarias. Entonces, la vacuna de AstraZeneca no es mala. Lamentablemente ha habido incluso un problema a nivel de relaciones públicas y comunicación por parte de la empresa, lo que ha hecho que también la gente diga, bueno, nos dicen una cosa y después cambian la eficacia a un 10-60, un 10-70. Entonces, sin embargo, ahorita ya está pasando, después de comprobar casi un 76% de eficacia en Estados Unidos, en el ensayo clínico que hubo en ese país, ya está pasando la revisión que hace la FDA. Todos estos procesos de revisión de información de las entidades regulatorias se hacen incluso en vivo y en directo. Por ejemplo, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Chile, lo ha hecho Estados Unidos. Es una de las cosas también criticables en nuestra situación de que se toman decisiones, pero no se nos da los respaldos. El plan de vacunación, por ejemplo, no es público, no sabíamos que no había. Estas decisiones del ARCSA de poder aprobar o no vacunas en el país no es público. Por ejemplo, se preguntan, ¿y la Sputnik? Yo sí creo que hay un componente geopolítico porque el Sputnik tiene casi un 91.4% de eficacia. Al inicio, algunos sectores sí teníamos nuestras dudas, pero ya fueron publicados los resultados en la revista médica de Lancet. Entonces, en este caso, el hecho de que ARCSA diga que no se lo aprueba, pero no nos diga el por qué, es lo que también causa duda, ¿no? El portafolio de vacunas debería de ser diverso. Tenemos también la vacuna de Johnson & Johnson que requiere solo una dosis. Ya están poniendo en Estados Unidos, ¿no? La vacuna de Johnson & Johnson ya está poniendo en Estados Unidos. Sí, tiene ya aprobación para autorización en uso de emergencia por la FDA hace unas pocas semanas. Y en este caso, bueno, con las de Pfizer, sabemos también que su costo es bastante alto y la manera de mantenerlas también requiere una logística estrecha. Entonces podemos aspirar con vacunas como AstraZeneca, Sputnik y otras por ejemplo, las chinas que, y después de su evaluación, no requieren refrigeración, por ejemplo, para sectores rurales donde de alguna manera se puede coordinar esto. Pero necesitamos un gran, la lista de vacunas de las cuales deberíamos escoger debería ser más amplia. Nos estamos simplemente sentando en algunas y hasta que lleguen, la vacunación no avanza y nos seguimos hundiendo a nivel hospitalario. Claro, claro. Y a mí me parece que el tema pasa por cuestiones ideológicas, ¿ah?
bien podrían echar mano de la China, de la rusa, evidentemente, como lo hacen otros países. Acá, por ejemplo, internautas que están conectados desde Europa. Por ejemplo, Yolanda Flores nos dice que ya está autorizada de nuevo acá en Europa la de AstraZeneca. Verónica Canseco, que reside en el Reino Unido, nos dice, AstraZeneca nos están poniendo en el Reino Unido, tengo 41 años y tengo fecha para junio. ¡Qué envidia! Usted tiene fecha. Yo no sé este paso, ¿cuándo me irán a vacunar? No sé si la doctora Damaris tiene idea. ¿Eh? Ninguno de nosotros. No. Ah. No, realmente no. Ni mis familiares tampoco. No le creo. Qué barbaridad, oiga. Yo sí he perdido la esperanza de que en el corto plazo me puedan vacunar. Bueno, yo por lo menos me conformo que le vacunen a mi papá y a mi mamá. Por lo menos ya con eso me doy un poquito satisfecho, doctora. Totalmente. Doctora, gracias por el tiempo. Los médicos de primera fila no terminan de vacunar, entonces yo preferiría que ellos primero. Todavía no, ¿verdad? No han terminado con los médicos de la primera línea. No, y hay sectores que demandan que no les han llegado vacunas, entonces, y si no tenemos ni la lista de quienes se vacunaron y nos salen personas que no deberían estar y no hay plan de vacunación. Entonces, es una situación que no nos permite ni predecir qué está pasando, ¿no? ¿Dónde están distribuidas las dosis de vacuna? Así es, doctora. Doctora Damaris Intriago, gracias. Siempre interesante hablar con usted desde su conocimiento, su experiencia, sus aportes para el debate público sobre la situación sanitaria. Un abrazo, doctora. Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Un saludo a nuestros oyentes. Gracias a nuestra invitada, la doctora Damaris Intriago, quien es bióloga molecular, con sus aportes justamente sobre la discusión de la emergencia sanitaria. 8:06 en la primera hora.